Sí, ya pueden comenzar. Ok. Muy buenas tardes a cada uno de los profesionales que el día de hoy están presentes a través de este webinar, de nuestros acostumbrados webinar que tenemos siempre los jueves, ¿verdad? Acá en Guatemala. Les damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes en nombre del Colegio de Profesionales de Enfermería de Guatemala y de la Comisión de Actualización y Capacitación Profesional. Pues hoy pues, nos da mucho gusto nuevamente estar junto a ustedes, a los que se conectan a través del aula virtual, a los que se conectan a través del Facebook. Les damos la más cordial bienvenida y contentos de que nos acompañen esta tarde noche que va a ser de mucho enriquecimiento en la formación de cada uno de nosotros. Creo que tenemos dos disertantes el día de hoy de un alto nivel y que van a dar su granito de arena para los programas de capacitación que continuamente tenemos en nuestro colegio. Así que es de aprovechar el tiempo al máximo y para continuar queremos darle las palabras a la magíster Odilia Pérez Camposeco, que es nuestra coordinadora de la Comisión de Actualización y Capacitación Profesional. Así que muy buenas tardes a todos y a poner toda la atención del caso, a estar ahí listos, prestos y dispuestos, que seguramente conocimiento nuevo vamos a adquirir el día de hoy y para algunos probablemente reforzamiento de sus conocimientos. Muy buena tarde. Con ustedes, la magíster Odilia Pérez. Muchísimas gracias, doctor Esmelio. Pues les damos la más cordial bienvenida del Colegio de Profesionales de Enfermería de Guatemala y especialmente de la Comisión de Capacitación y Actualización Profesional. Pues bueno, un webinar muy interesante. Tenemos el día de hoy dos disertantes expertos en cuidados críticos desde el hermano país de México. De antemano, pues les agradecemos este aporte que seguro va a ser bien valioso para fortalecer los conocimientos y aumentar nuestros conocimientos. Dos temas, uno que es el manejo integral del paciente en cuidados críticos y el otro tema que es el manejo de complicaciones en pacientes críticos. De verdad que son dos temas que son súper interesantes, que nos van a ayudar a mejorar el cuidado en todas las unidades de cuidados intensivos de nuestro país. Entonces, sea cada uno de ustedes muy bienvenidos y como dijo el doctor Esmelio, aprovechemos este tiempo, es tan corto y tanto que tendríamos que aprender. Entonces, los dejo con el doctor Esmelio para que nos haga la presentación de nuestro primer disertante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magíster Odi. Pues estamos aquí bastante contentos ya de presentar a nuestro primer disertante el día de hoy. Yo sé que ambos son personas ambas son personas muy ocupadas y que están haciendo su mayor esfuerzo para podernos compartir en este tiempo. Así que vamos a presentar el primer tema, que es manejo integral del paciente en cuidados críticos. Este tema lo va a presentar el doctor Oscar Cabrera Avendaño. El doctor Oscar, para hacer un breve, pero muy breve resumen de su hoja de vida, él dentro de su formación académica tiene un doctorado en alta dirección, una maestría en cuidados intensivos, además una maestría en administración de hospitales y salud pública, con certificación como auditor internacional ISO 9000, con diplomado en perito en enfermería, ¿verdad? Además, pues dentro de su experiencia, es director de medios de World Federation of Critical Care Nurse, también es embajador honorario de la World Federation of Critical Care Nurse, también es parte del Consejo Consultivo y expresidente de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo. Es parte del Consejo Consultivo y expresidente de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Forma parte de su experiencia del Tribunal de Ética de la Asociación Mexicana en Profesionales de la Terapia de Infusión. Parte también de la Unidad de Calidad del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, y como supervisor de enfermería del Hospital General de Ticomán. Además,
también dentro del área de comunicación es autor del Código de Ética Latinoamericano para Enfermería en Cuidado Intensivo, es autor del Protocolo Latinoamericano Dancer, autor del Protocolo Latinoamericano Posición Prono en Pacientes Críticos con COVID-19, coautor en el libro POECRI en Argentina, el capítulo de obstetricia crítica, es coautor en el libro Prácticas Integradoras de Brasil, el capítulo Cuidados al Final de la Vida, entre tantas otras atribuciones y experiencias que tiene el doctor Oscar Cabrera, que hoy nos va a impartir con esta interesante conferencia. Así que, sin más, dejo en el uso de la palabra al doctor Cabrera, que pues tiene un tiempo bastante importante para ustedes. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Al contrario, muchas gracias. Un honor poder estar con ustedes. Me da mucho gusto, como siempre, participar y colaborar con este gran país. Y bueno, vamos a trabajar y vamos a abordar un tema muy importante. Eh, Vamos a ver la parte de la enfermería crítica y la importancia desde un contexto global, no solamente la parte de la atención del paciente crítico, sino también la parte de la importancia que radica en torno a la formación. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a todo. Sí, ok. Bueno, reciban un cordial saludo de los integrantes de la UOP Federación Olímpica Care Nurses, de la Federación Latinoamericana y obviamente de la Asociación Mexicana de Enfermería en Cuidados Intensivos. Algo muy importante de lo que siempre hemos hablado es acerca de nuestras raíces y la parte importante, sabemos que los cuidados críticos surgen precisamente aquí en la Guerra de Crimea, las áreas de urgencias, las áreas críticas en donde si bien no se conocía mucho el contexto específico de los pacientes, empiezan a hacer la división de los pacientes más graves y bueno, esto es lo que da origen precisamente a la formación de las terapias intensivas. Sin embargo, enfermería ha generado grandes aportes como es la parte de la movilización de pacientes. Ellos empiezan a crear este tipo de terapias. Por ejemplo, aquí tenemos a Elizabeth Kenny, que abrió precisamente la importancia que tenían en el movimiento. Y si bien está enfocado a pacientes pediátricos, hoy en día sabemos que la movilización en cualquier tipo de paciente es fundamental para la recuperación. Es uno de los pilares esenciales. Aquí vemos otras enfermeras que dan el tratamiento al paciente con hiperbilirrubinemia a través de los famosos baños de sol y que, bueno, que preventen grandes complicaciones, ¿no? La importancia de la participación de enfermería durante la epidemia que hubo de VIH-Sida en algún momento. Y bueno, también reforzar que, bueno, estos pacientes en algún momento, cuando surge esta parte del SIDA prácticamente, pues surgen pacientes críticos y obviamente la enfermería tiene una participación muy importante y donde se retoma de una manera fundamental la humanización de las terapias intensivas. Después, bueno, sin lugar a duda, todo personal siempre buscamos el compromiso y hay gente que se crea esta estudiante esta, eh, durante esta parte no tenían los elementos suficientes y bueno, lo hace a través de bolsas para proteger y generar las precauciones universales, ¿no? Sin embargo, tenemos otras enfermeras que, bueno, vemos aquí un paciente con traqueostomía y sin embargo, esta enfermera crea estos sistemas digitales para la comunicación. Dentro de estos son mucho lo que hemos hecho a través de los cuidados intensivos. Gracias a la pandemia de la COVID-19, la enfermería en cuidados intensivos genera una importancia preponderante. En México, los cuidados intensivos es la tercera especialidad que más profesan o más estudian precisamente las enfermeras, ¿no? Es importante que los cambios a nivel mundial están generándose, no solo son los avances en la parte de medicina, sino también de la enfermería y en el Consejo Internacional de Enfermería, en el Congreso que se hizo en Montreal, Canadá, el año pasado, se replantea establecer las mesas de trabajo para cambiar y replantear el concepto de la enfermería para que sea acorde a los tiempos en los que estamos viviendo. Si bien enfermería corresponde a la gran parte de los profesionales en los medios de salud, bueno, también es importante conocer que los cuidados intensivos generan una de las especialidades que puede abarcar más servicios, ¿no? Sin embargo, no solamente se superdita una enfermera en cuidados intensivos a un servicio que es una terapia tal cual, posquirúrgica, cardiológica. La podemos ver en cualquier lugar donde exista un paciente crítico, puede ser cualquier servicio, un área de choque, un área de medicina interna, un área de cirugía, una área obstétrica,
pacientes oncocríticos, en todas las especialidades, es una gran ventaja para los cuidados intensivos. Aquí vemos un escenario de lo que nos implica hoy en día la preparación de los cuidados intensivos para la enfermería. Tenemos gente de postécnicos, de posgrados, especialidades, maestrías, lo que en general en promedio ganan esto es un promedio, en algunos países, algo que hicimos en la Federación Universal de la Tarea, en donde es obligatorio la certificación, en donde no. Y bueno, los índices de enfermera-paciente que radican en torno a las enfermeras especialistas en cuidados intensivos. Es importante porque, bueno, entre más preparación, entre mayor, entre apegarnos a mejor índice de enfermera-paciente, tendremos un mejor cuidado. Hay muchos estudios, inclusive algunos hasta australianos, que entre más nos apegamos al índice de enfermera-paciente, hay disminución en la mortalidad. Sin embargo, algo que quisiera antes de abordar ya la atención del paciente crítico es la parte importante de incentivar a las personas sobre la importancia que tiene la enfermera en cuidados intensivos. Y hoy quisiera dejarles una tarea muy rápida, es que solo a una gente, no quisiera más, a una gente de su familia, le expliquen qué hace una enfermera, por qué estudian tanto, por qué tienen que estar a estas horas conectados, quitar un tiempo de casa, de familia, o inclusive del trabajo. Y es importante, ¿por qué? Porque necesitamos incentivar a la población a que estudie enfermería y más que estudie los cuidados intensivos. Que no llegue otra pandemia en donde no tengamos personal, al contrario. Recordemos que hoy a nivel mundial se está sufriendo mucho de personal porque la gente no quiere estudiar enfermería, pero a veces porque no saben realmente qué hacemos, porque no fomentamos nosotros mismos nuestra profesión, ¿no? Es algo muy importante. El mantenernos estudiados y capacitados hoy en día, con esta parte de la pandemia, el conocimiento no tiene fronteras, se rompen las barreras idiomáticas y fronterizas. Pero es importante si queremos ir a estudiar a otro país, cuidados intensivos, porque probablemente en nuestro país no existan, tenemos que ver que estos cuidados, estos estudios tengan convenios de la Haya, que es muy importante para que realmente veamos si nuestro país tiene firmado el convenio. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a nuestro país nos puedan hacer la validación de los estudios, que es algo muy importante. Hoy en día la migración de enfermería es importante. 1 de cada 8 enfermeras latinoamericanas ejercen en otros países. Hay mucha oferta en Italia, en Canadá, en Estados Unidos. Y creo que esto es algo muy importante. Y les puedo decir que la enfermera latinoamericana es muy bien valorada en los diferentes países. Brindar un cuidado a un paciente crítico no solo radica en que yo hoy me rotan a una terapia intensiva y hacerlo. Creo que hoy en día tenemos que basarnos en competencias básicas, competencias transversales. ¿Qué significa la competencia transversal? Que no importa el tipo de paciente que usted esté atendiendo, tiene que brindarle la atención en torno a ello. Por ejemplo, en humanización, en asistencia respiratoria, hemodinámica, en toda la paquetería BANLES, que es la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud, movilización, necesidades básicas, pseudoanalgesia, calidad, liderazgo e investigación. Esto, sí o sí, usted como enfermero en cuidados intensivos debe de darle a su paciente en estado crítico, más los cuidados propios de la especialidad, un cuidado especial a un paciente cardiocrítico, a una obstétrica crítica, a un oncocrítico, un nefrocrítico, a un paciente neumológico en estado crítico. Y eso es importante porque de lo contrario eh, podríamos generar grandes problemas o eventos adversos a nuestro paciente, ¿no? Hoy en día la interconsulta en enfermería tenemos que promoverla porque hoy en día contamos con muchas especialidades. Entonces, tenemos que hacer algo similar a los médicos. No todos lo sabemos, como si bien los cuidados críticos conocemos de todas las especialidades, tampoco sabemos todo. Entonces, igual que un médico, ¿qué pasa? Un geriatra consulta al neumólogo, consulta al oncólogo, consulta al obstétrico, no sé. Nosotros, ahora que tenemos tantas especialidades, tenemos que fomentar que la gente pueda hacer estas interconsultas. A lo mejor yo tengo un paciente crítico y bueno, a lo mejor voy a interconsultar al ortopedista, a la enfermera oncóloga, a la enfermera nefrológica, a la enfermera rehabilitadora para que me ayude y me dé recomendaciones para mejorar el cuidado del paciente. Esto es algo muy importante porque un paciente crítico eh, implica muchas manos, implica un equipo multidisciplinario que pueda trabajar en torno a ello. Hoy en día tenemos que trabajar muchas cosas sobre el paciente crítico, como yo les comentaba. Hablamos de humanización, hablamos de ventilación, hablamos de muchas áreas. Una parte fundamental que nos está radicando y que tiene preponderancia en la Organización Mundial de la Salud y en la OPS es precisamente
el manejo de los antibióticos. Existen muchos programas sobre el adecuado uso racional de los antibióticos. Y, por ejemplo, tenemos que ver desde el paciente crítico qué es lo mejor, una infusión continua o intermitente de los antibióticos. ¿Qué es mejor? Para ello tendríamos que ver qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando concentrar en este paciente crítico la concentración valle, el porcentaje, el famoso MIP, que es precisamente cuál antibiótico es no unido a proteínas, la concentración pico, ver qué es lo que tenemos, qué nos están indicando. Estamos administrando una infusión intermitente en bolos, que estas generalmente son de 15 a 30 minutos, una infusión prolongada que va de 2 a 4 horas, o es una infusión continua de 2 a 24 horas. Y esto tenemos que ver a qué nos estamos enfrentando, a qué microorganismo, qué tipo de antibióticos con el que contamos, el que estamos haciendo, y qué tipo de variedad en la administración. Fíjense, son tres elementos principales de nuestro paciente, porque puede ser que sea una infusión continua, prolongada o continua, y cada uno va a tener un efecto. Miren, aquí les pongo un ejemplo del paciente crítico, en donde, miren, este está enfocado a una infusión intermitente, a una infusión de bolos, y a una infusión continua, en donde, miren, estamos buscando una meseta precisamente en el paciente, sobre todo en determinadas patologías. Hay pacientes con Acinetobacter baumannii, inclusive, que este tipo de infusiones continuas generan un muy buen resultado, inclusive con beta-lactámicos. Recordemos que todo paciente que iniciamos antibióticos acorde a los lineamientos deberíamos de haberle hecho un cultivo con antibiograma para saber específicamente a qué es sensible nuestro microorganismo. Porque de repente, por ejemplo, hablamos de Acinetobacter y decimos, bueno, hay que darle con estematato a este paciente por default, ¿no? De primera instancia. Cuando a lo mejor damos con estematato y el paciente no mejora. Y entonces hacemos un antibiograma y nos damos cuenta que a veces hasta con amikacina podemos revertir, porque depende de la sensibilidad a la que tengan microorganismos. No siempre es precisamente uno de primera generación, pero bueno, tenemos que buscar realmente a qué para evitar que el paciente genere una resistencia antimicrobiana, porque no me deja de mentir que de repente en algunas unidades tenemos que en la mañana es un antibiótico, en la tarde otro, y en la noche llega, y eso tenemos que indicar los criterios. Dentro de las terapias es importante que enfermería conozca qué microorganismo, qué es lo que se está administrando, para poder inclusive proporcionar una orientación al médico y decir, doctor, este antibiótico no es lo más correcto, porque yo ya revisé el antibiograma y realmente lo que tendríamos que buscar es esto, y esto está aparte con lo que yo cuento en la unidad hospitalaria, que es algo muy importante. Para hablar de esto también, tendríamos que buscar como enfermeros conocer obviamente la biodisponibilidad, tendríamos que reconocer la farmacocinética, la farmacodinamia, saber cómo está hemodinámicamente nuestro paciente, cómo está la parte hepática del paciente, cómo está funcionando ese hígado, cómo está la parte nefrológica, saber del antibiótico, por ejemplo, bueno, por dónde se elimina, a lo mejor porque tiene altas concentraciones. Aparte, tendríamos que saber específicamente del medicamento. ¿Qué medicamento es? ¿Es fotosensible? ¿No? Tenemos que ponerle un equipo protector a la luz. Si no, ¿en qué lo podemos diluir? En una solución de cloruro de sodio, una solución glucosada. Y al prepararlo también, si es una infusión continua, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la vida útil de este antibiótico? Yo siempre les recomiendo que busquen la farmacopea del medicamento del laboratorio, porque nosotros nos hemos encontrado con medicamentos que, por ejemplo, tienen una infusión continua, y hablo, por ejemplo, del omeprazol, un medicamento que encontramos continuamente, y entonces hay laboratorios en donde le dice que el laboratorio le especifica, este le puede durar solo 3 horas vida útil, este le puede durar 6 horas, este le puede durar 12 horas, y ese lo me pasó, solamente que es una marca diferente. Entonces, de repente, no nos casemos y no nos peleemos en un enlace de turno de cámbiame el omeprazol. No, este omeprazol dura tanto tiempo o este antibiótico dura tanto tiempo porque es de tal laboratorio y la farmacopea aquí te lo dice. Entonces, eso es muy importante en esta parte de los antibióticos para saber realmente qué estamos haciendo y cuál es la mejor infusión que tenemos, porque este es uno de los principales problemas que tenemos en el paciente crítico. Ya de per se por la enfermedad va a ser inmunocomprometido, no le generemos más problemas a este paciente. Otra de las situaciones, bueno, obviamente prevenir la sepsis, el balne, sobre todo en las primeras horas de la sepsis. Yo sé que lo conocen, no ha cambiado realmente estas estrategias. Y hablamos precisamente, fíjense, obtener cultivos de sangre antes de la administración de antibióticos.
Si bien el BAN aquí nos habla que en un dado momento podemos administrar algunos antibióticos de primera instancia, como pueden ser algunos aminoglicósidos o metalactámicos, pero ese es de primera instancia, porque tengamos un antibiograma y una especificidad, tendríamos que cambiarlo, ¿no? Aparte, bueno, de otras medidas, pero sí quería enfocarme mucho a esto, porque no tenemos que jugar con esta parte, porque esto nos está generando graves problemas precisamente en el manejo de los pacientes. Otra parte importante que tenemos y que no podemos dejar de lado dentro de las competencias transversales es la parte de la pseudoanalgesia en el paciente. Y esto va a tener mucho enlace con el tema que va a dar mi colega Arturo en unos momentos, en la profesional. Y bueno, este es un protocolo que nosotros creamos en la federación y es Dancer. Hablamos de la sedación y la analgesia. ¿Por qué Dancer? Porque para nosotros el delirio es lo básico. ¿Por qué? Recordemos que en la prevención del delirio tenemos medidas farmacológicas y no farmacológicas. Entonces, de las no farmacológicas a veces podemos hacer desde la contención verbal, la contención mecánica del paciente, que no sería lo más ideal. Sin embargo, si sabemos que estamos en un país conocedores de las necesidades que radican en Latinoamérica, bueno, a lo mejor hago una contención mecánica, no porque no conozca cuáles son los medicamentos, sino porque a lo mejor no tengo el medicamento adecuado para el paciente para poder generar esta pseudoanalgesia, ¿no? Pero aún así tenemos, en el caso de que realmente se aplique, bueno, saber cómo aplicarla, cuáles son las complicaciones, la parte del consentimiento informado, cómo lo voy a hacer, cómo voy a evaluar el compromiso neurovascular, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que empezar en la parte de la contención verbal. Recordemos, muy importante el orientar al paciente, no importa que esté con asfixia mecánica ventilatoria, pues dile, señor Juan, yo soy su Cabrera, soy su enfermero, hoy es día 27 de julio, no sé, son aproximadamente las 5 de la tarde, está nublado, hay un clima. Es importante esto dentro de las medidas y de la contención. Y recordemos que si nosotros manejamos una buena analgesia, una buena relajación o una buena sedación, per se previene el delirio. Entonces, las medidas del delirio son muy importantes. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena analgesia, no tenemos una buena sedación, una buena relajación, el delirio puede generar complicaciones importantes en el paciente, ¿no? Aparte, una analgesia, evitar que el paciente precisamente tenga dolor, estar evaluando el dolor con a través de escalas de support, puede ser la sedación, ver cómo está la situación de RAS, qué tipo de infusión tiene, cuál es la vida útil, cuánto estamos administrando. Siempre les recomiendo que hagan una tablita. Aquí nosotros hacemos la sedación con estos fármacos, ¿no? A lo mejor con Fenta, a lo mejor con Mida, a lo mejor con Propofol. A veces es con lo que tenemos, ¿no? Buscamos estándares internacionales o guías, pero a veces tenemos que adaptarnos a lo que realmente tenemos. Bueno, aquí con cuánto es la dosis inicial del bolo, a cuánto puedo mantener la infusión, si el paciente pesa tanto, cuánto es el bolo, cuánto es la infusión, cuál es la dosis máxima, cuál es la dosis tope de mi paciente. Eso es importante porque esto nos podría mantener y establecer un mejor control de los pacientes, ¿no? Y bueno, buscar las metas terapéuticas, ¿no? Inclusive la sedación que está establecida por objetivos también nos ayuda. Recordemos que esto también se aplica, se alinea a lo que es la sedación cero, que es uno de los banes también que establece, se ha generado por CEMISID de España, en donde lo que tenemos que buscar es que el paciente no esté ni en infrasedación ni en suprasedación, que no esté tan despierto que el día de mañana va a generar un delirio, un síndrome PICS o un síndrome de postcuidados intensivos o nos pueda generar inclusive que el paciente se extube, ¿no? O una suprasedación, que podemos también generar graves problemas en el paciente. También evitar esta parte de los destetes que deberíamos de tener o las vacaciones de la sedación, que son importantes, buscar que el paciente no rebase los 7 días de la ventilación mecánica, porque sabemos que si rebasa necesitamos una traqueostomía, sabemos que si rebasa más de los 10 días de ventilación mecánica, un año, 2 años después, este paciente dentro de los síndromes de postcuidados intensivos puede generar delirio, ansiedades o algunas otras alteraciones psiquiátricas, ¿no? Porque a veces son cuestiones que no vamos a ver de inicio. Por eso es tan importante que seguramente van a abordar esta parte de las complicaciones. Si nosotros desde una terapia intensiva brindamos el cuidado protocolizado, establecido, acorde a la necesidad del paciente, vamos a prevenirle muchísimas complicaciones el día de mañana. A veces pensábamos que desde la terapia intensiva no podríamos actuar o no podríamos hacer más allá. Al contrario, tenemos que enfocarnos, porque a veces resolviendo el 30% de los problemas, resolvemos el 80% del restante. Es como si fuéramos a usar un diagrama de Pareto. Siempre les pongo un ejemplo, ese paciente que llega por un traumatismo craneoencefálico porque tuvo
caída de su propio plano de sustentación. Y bueno, ya lo tenemos con drenajes, con atención a pacientes neurocríticos, y lo vemos y lo atendemos y se va. Y llega a piso y también le damos la atención al paciente con traumatismo encefálico. Pero tiene que cambiar nuestra visión. Tenemos que ver por qué se cayó, por qué se generó esa caída. Resulta ser que cuando nos damos cuenta es un paciente hipertenso, maltratado, que no tiene apego a tratamiento. Y desde ahí, nosotros como intensivistas tenemos que brindar el cuidado y la consejería a un primer nivel de atención, dando promoción a la salud y atención específica, buscando que ese paciente cuando despierte podamos darle la consejería sobre la importancia del apego, porque nos enfocamos a la hipertensión arterial, vamos a evitar complicaciones el día de mañana. Muchas veces solo nos enfocamos a esto del traumatismo, pero no estamos resolviendo el problema inicial o el problema por el cual llegó, pero no estamos yendo más allá del paciente. Y esto es lo que busca hoy en día los cuidados intensivos. Si nosotros les digo, prevenimos venida, una analgesia, sedación, hacemos los procedimientos apegados, evitamos que tenga una infección asociada a la atención de la salud, etcétera, muchos problemas podríamos prevenir que pensábamos que los cuidados intensivos solamente eran pacientes y decían muchas veces, ¿no? El paciente que ingresa a una terapia intensiva se muere, no. Hoy en día buscamos pacientes que podamos reintegrar de la mejor manera a nuestra sociedad, ¿no? La parte de la relajación también, cómo lo vamos a medir a través del TOP, evitar que sean extendidas las relajaciones, si son medicamentos polarizantes, repolarizantes, qué es lo que vamos a aplicar, de qué manera lo vamos a hacer, ¿no? Y finalmente buscar, pues obviamente brindar un cuidado de calidad y seguridad. Aquí, si hablamos de indicadores, podríamos medir N cantidad, de una analgesia, sedación, podríamos medir expiraciones incidentales, accidentales, podríamos medir la parte del delirio, podríamos medir muchísimas cosas, vacaciones de sedación, promedios de ventilación, de desventilación, muchas cosas que podríamos hacer. Y si se dan cuenta, en la atención del paciente tiene una mejor, está esperando ver mucha tecnología, pero miren, si no empezamos con lo básico y lo esencial, la realidad es que de nada sirve a veces tener tanta tecnología si en verdad no brindamos atención en esto. La protección y el trabajo en un paciente crítico de la prevención de los BANES o las paqueterías de prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud son primordiales. No me dejarán mentir que esto cuando lo aprendimos, todo esto lo aprendimos desde la básica, desde que iniciamos a la parte de la formación. Porque algo que tienen en común estas paqueterías que fueron creados, por cierto, en España, con un impacto muy importante, ¿qué creen que tienen en común todos estos cuatro? Algo tan sencillo con lo que peleamos todas las áreas de epidemiología, todas las jefaturas, la OMS y todos tienen en común la higiene de manos. Es complejo que a la fecha sigamos peleándonos muchos en el apego a higiene de manos. Todos tienen en sí higiene de manos como uno de los pasos. Entonces es importante, no, vuelvo a lo mismo, no olvidar lo esencial. A veces sí, ok, en una terapia estamos buscando la última tecnología, que si la presión de pulso, que si estamos buscando cómo poder medir lactato, que la parte de la perfusión cerebral, la microdiálisis, estamos buscando un catéter de termodilución, etcétera, etcétera. Pero si no vamos con lo básico, lo esencial, a veces olvidamos inclusive la clínica del paciente. Recordemos en la parte de los equipos de respuesta inmediata, 6 a 12 horas previa, el paciente te da datos de deterioro. Esto es importante, ¿no? Desde que yo reviso a mi paciente, tengo que ver, no solamente recibirlo y cómo me lo entrega el colega anterior, sino cómo se ha comportado, cómo ha estado, qué ha pasado, qué ha tenido, ¿no? Situaciones como, por ejemplo, la hemotransfusión en un paciente, ¿no? A lo mejor el paciente tiene sepsis y ya tiene un proceso infeccioso. Y el primer problema que a veces, el paciente tiene fiebre, no podemos transfundirlo. No, claro que se puede transfundir. Porque si tú sabes que es un paciente que está bajo un proceso infeccioso, la fiebre no se la vas a quitar ni en uno ni en 2 días. ¿Qué tienes que hacer? Ver las basales. ¿Cómo han sido sus temperaturas basales? Inicias la transfusión y obviamente, si durante la transfusión no se eleva a 1 grado centígrado, tú continúas administrando. Si eleva a 1 grado centígrado, podríamos incidir en que este paciente pudiera tener una reacción a la transfusión. Lo ideal sería tener a lo mejor paquetes irradiados, que a lo mejor podamos premedicar a los pacientes, con esas pacientes hematológicos, etcétera. Entonces tendremos que ver muchos, yo les comentaba muchos lineamientos importantes, que es lo básico, lo esencial que trabajamos en estos pacientes. La resistencia cero que yo les comentaba, la importancia del manejo de los antimicrobianos, la neumonía cero, ver estas medidas mecánicas, dinámicas que tenemos que hacer hoy en día, que las dividen de muchas maneras y que inclusive, vuelvo a lo mismo, vamos al cuidado básico.
neumonía, prevención de NAP o de neumonía asociada a la ventilación mecánica, hablamos de cabecera. ¿Es cuidado básico o esencial? Claro que lo es. Hablamos de aseo de cavidad oral. Si bien lo ideal, los protocolos hoy dicen, recordemos que tenemos diferentes graduaciones de clorexidina, por ejemplo, iniciar con una clorexidina baja, después poder aumentar un porcentaje más y después bajar para que no mantener una sola clorexidina alta que pueda generar una resistencia. E inclusive me ha tocado visitar terapias intensivas en donde no te cuenta con estos clorexidina y oral, sino que lo hacen además hasta con lo que ya no se manejaba antes, ¿no? Agua y bicarbonato. Y decía, es más, si tienen el juego bucal, hagan. Lo importante es mantener hacia la boca, evitar que precisamente tenga esto, que aspiremos al paciente cuando realmente tenga la necesidad, que yo ya exploré campos pulmonares, que ya vi que el paciente requiere una aspiración de secreciones, que a lo mejor requiere una humidificación pasiva, activa, que a lo mejor el paciente requiere un cambio en la modalidad de la ventilación, etcétera. Son cuestiones que realmente tengo que estar revisando, que son básicas dentro de la prevención de la NAR, ¿no? Aspiración de secreción es esencial, ¿no? La prevención de infecciones asociadas a los tractos urinarios. Miren, el otro día estábamos en una conferencia donde nos hablaban de infecciones y era triste ver que en una terapia intensiva se estuvieran elevando. Y vuelvo a lo mismo, esto no tiene que ver con mantener a bolsa por debajo del nivel, el aseo genital, el colocar una sonda transuretral con barrera máxima, etcétera, etcétera. ¿No? Son cuidados que, si se dan cuenta, no es la última tecnología, sino es algo que no debemos de dejar. Y esto es muy importante para un paciente en estado crítico. Bacteremia cero, bueno, establecer nuestros protocolos de, ok, el paciente tiene un catéter para invasión, ¿no? Que cada cuando este catéter central le debo hacer una curación. Cada cuando 72 horas, con qué, acuerdo a mi protocolo, que tengo clorexidina, no sería lo ideal, isodine, alcohol, pero a lo mejor es lo que tengo en mi institución, cómo debería protegerlo, obviamente con una posición transparente. Si no tengo, me ha tocado donde se sigue utilizando gasa y micropor, porque no hay en esa terapia intensiva. Pero ¿saben qué? No tienen incidencia, o sea, solamente es apegarnos a lo que realmente deberíamos hacer. La tecnología y los cuidados nos dicen lo ideal, a mejor que hagas una curación, técnica cerrada, obviamente con clorexidina, cada determinado tiempo, utilices un apósito transparente, pero también me queda claro que hay áreas donde no se tienen los insumos, sino más bien es el apego a la técnica y realmente a los cuidados que realmente damos a este tipo de pacientes, ¿no? La infección de sitio quirúrgico, sin lugar a duda, es fundamental en los pacientes el conocer las características de una herida, ¿no? Me queda claro, hay heridas específicas que no tendríamos que abrir hasta 72 horas, como puede ser un paciente que le acaban de colocar a la mejor, viene de una cirugía de columna, una abordaje anteroposterior probablemente, que a lo mejor fue la colocación de una prótesis de cadera en donde el paciente sangró mucho y llegó a la terapia intensiva, o por protocolo pasó, etcétera, ¿no? Registrar características, etcétera. Porque a veces, vuelvo a comentar, se ve tan esencial, pero a veces dejamos el obvio y el dejar un elemento fuera me puede implicar la muerte de este paciente, ¿no? Otro de los cuidados, sin lugar a duda, importantes en un paciente crítico, la movilización temprana. La movilización temprana, híjole, nos ayuda a fluidificar secreciones, prevenir NAPS, nos ayuda a mejorar la circulación, nos ayuda a prevenir espasticidad en el paciente, que no se empieza a contracturar, que no se empieza a deformar, por estos pacientes adultos mayor que tenemos, que de repente ya postrado empieza, es que mira, ya está deformando, bueno, pues hay que colocarle unas prótesis para alinearlos, hay que movilizarlos, evitar la prevención de úlceras por presión. O sea, la nutrición nos trae N cantidad. Me queda claro que tendríamos que valorar al paciente. Hay pacientes que no podemos movilizarlos. Por lo mejor un paciente con un síndrome respiratorio que está un prono y que nada más le movemos la mano y el paciente ya se saturó, ¿no? Hay patologías muy específicas que nos dicen esto no lo podemos hacer, ¿no? A lo mejor un paciente que está en una suprasedación o una sedación profunda indicada y que son pacientes que no podemos estar movilizando tanto, a lo mejor, bueno, en estos pacientes, en cuanto tengamos la oportunidad de que hacerlo, pero los pacientes, la mayoría, podemos dar la movilización pasiva, hay que ver, yo estoy empezando a dar movilización, bueno,
tengo que estar monitoreando signos vitales, ver que a lo mejor no tenga reflejos, que no empiecen con dolor, que no empiecen con taquicardia, etcétera, o que a lo mejor esté haciendo mal movimiento. Y también es básico porque saben que de repente si yo no sé dar rehabilitación, tengo que aprender a hacerlo. Porque miren, lo vimos en la pandemia. De repente teníamos que cambiar al paciente de posición de nadador a posición de escalador. ¿Y saben qué? El paciente ya le hacemos una lesión del plexo braquial porque nos olvida cómo movilizar un brazo, si está en rotación, en extensión, en flexión, a cuántos grados tenemos que hacerlo. Entonces, y eso es desde que estudiamos la carrera, sea carrera técnica, licenciatura, lo que sea, eso nos enseñaron la movilización del paciente, conocer los arcos de movilidad, ¿no? Conocer si tengo que movilizar al paciente, a cuántos grados debo de tener, por qué tengo que tener en algún momento flexionar las rodillas, por qué debo de evitar que tenga un pie péndulo el paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hay protocolos muy establecidos que me dicen, estas escalas te permiten medir cómo puedes ir progresando el paciente, a lo mejor cuando el paciente está más consciente, hacer ejercicios que sean un poquito más activos de contrapeso, de contrafuerza. Hoy en día inclusive vemos los famosos paseos o los paseos que curan o las caminatas, en donde aún el paciente con asistencia mecánica ventilatoria, con todo un equipo multidisciplinario, empiezan a hacer la movilización previa del paciente y la verdad es que son una maravilla esta parte, ¿no? Y lo veamos tan solo nosotros, nos da una gripa, nos acostamos y a lo mejor pasamos 8 horas, nosotros que enfermería casi nunca descansamos, que nos levantamos, ay, me duele todo, ¿no? Y no me duele por la gripa, sino porque estuve mucho tiempo acostado, ¿no? Entonces, imagínense un paciente que está postrado sin una movilización y sin una alineación de arcos de movimiento y de rangos de movimiento, pues imagínense peor. Entonces, la movilización siempre es muy importante, ¿no? Hablamos de algo que me van a decir, es que estamos hablando de cuidados intensivos, ¿por qué me hablan de 10 correctos? O sea, eso dáselos a los de pregrado. No, porque la incidencia en eventos adversos, recordemos, y nos lo establece la Organización Mundial de la Salud, hay muchos protocolos sobre eventos adversos, IVEAs, INEAS, tenemos muchos, y siguen apuntando a que la mayor parte son errores de medicación. ¿Y a quién le corresponde la mayor parte de medicación en el paciente? Pues a enfermería. Entonces, yo siempre pregunto, levanten la mano y díganme cuántos medicamentos han administrado en su vida, ¿no? Y todos me dicen, no, N cantidad, ¿no? Bueno, entonces, si ya administré más de 1000 medicamentos, más de 100, quiere decir que estoy experto en la medicación. Entonces, ¿por qué sigo cometiendo errores? ¿Por qué siguen habiendo problemas, ¿no? No importa si sean 3, 5, 10, 15, 20 los correctos en la medicación que tienen en su unidad hospitalaria. Lo importante es que apliquemos, ¿no? Esto se asocia a las metas internacionales o a las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Recordemos, aunque trabajamos en equipo, importante, yo preparo, yo administro, yo registro. No se vale que de repente digamos, oye, es que, ¿en qué estaba diluida la norepinefrina? Ah, yo no sé, la preparó Dilia. No, no sé cómo la preparó. Sí, pero tú firmaste la hoja. La responsabilidad va sobre ti, porque tú firmaste una hoja de verificación. Entonces, esto es muy importante. Inclusive tenemos que ver y revisar las tecnologías. Las terapias intensivas hoy en día, siempre hemos sido los que tienen más tecnología en el hospital, independientemente del nivel. A lo mejor solo hay un monitor de signos vitales, pero solo tiene la terapia intensiva, porque es el área donde tenemos el paciente más crítico, ¿no? Y yo les hablaba de tecnología porque a veces no monitoreamos, pensamos que la tecnología es exacta y no siempre. Pero me ha tocado en algún momento, me tocó revisar una nutrición parenteral, que la bomba decía que pasaba 100 mililitros por hora y que faltaban, creo que 700 mililitros y la bolsa ya no tenía nada cuando yo la revisé. Entonces, ahí me percaté que la bomba era la que tenía problema. Entonces, imagínense, ya habíamos pasado más cantidad de la que requería un paciente. Entonces, también siempre es importante hacer el calibraje de los aparatos, el monitoreo de los aparatos, que esto es algo muy importante para nosotros en las terapias intensivas, porque si no vamos a estar dando datos y haciendo acciones sobre algo que no tiene a lo mejor una desviación de los rangos normales, sea en la medición de la que estemos hablando, ¿no? Bien, es importante que dentro de esto, bueno, manejemos la parte de la comunicación de las terapias intensivas. Esto es muy importante porque, miren, esta es una metodología que se llama SBAR o SAE, por sus siglas en inglés y en español, y que habla acerca de cómo deberíamos hacer los enlaces de turno.
Y bueno, aquí miren, SAER nos habla de situación, A de antecedentes, E de evaluación y R de recomendaciones. Entonces, yo en antecedentes ya tengo todo lo que tiene mi paciente en evaluación, cómo se comportó durante mi turno y en recomendación, qué le voy a dejar al siguiente turno. Será lo ideal, en lugar de estamos también peleando porque si no le pones el punto al membrete, no te dejo ir, ¿no? No, mira, es un paciente, es Fernando Pérez Hernández, tiene estas alergias, es un paciente neurocrítico, tiene estos drenajes, durante ¿sabes qué? Y aumentamos la dosis de norepinefrina a tantas gamas, elevamos la sedación, porque no hemos alcanzado la escala de RAS se encuentra en tanto. Por lo tanto, de las recomendaciones te dejo que se siga valorando el analgésico, porque ya cambiamos a opioide y no logramos manejar o controlar el dolor, o sabes que este paciente está sangrando, o falta reajustar a lo mejor el drenaje, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal sería hacer este tipo de enlaces más enfocados realmente a dónde dejamos el paciente y hacia dónde, para que yo cuando llegue diga, este ya hicieron esto, puedo hacer esta intervención y programar conforme a mi plan de cuidados, qué intervenciones puedo realizar en el paciente. Hoy en día estamos buscando que el hecho de que nosotros ya existen las UCIs inteligentes, recordemos que la más grande está en el Hospital Vall de España, ya hablamos de UCIs sustentables y pensamos que esto no implica con nosotros, pero claro que sí, implica para mejorar el cuidado, estas camas metabólicas que nos ayudan a prevenir muchas lesiones, inclusive que podamos mantener o controlar la luz, los ruidos, los signos ambientales para prevenir delirium, la parte sustentable. Pareciera ser que esto que es nuevo y es una moda. Hoy estamos transitando ante un calentamiento global a nivel mundial. Tenemos que también saber de qué manera mejorar esta parte, ¿no? Las energías, la separación de basura, algo tan esencial y tan básico. Y de ahí nos podríamos ir a muchas cosas más que podríamos trabajar desde las UCIs para mejorar precisamente la atención de todo este tipo de pacientes, ¿no? La humanización, sin lugar a duda, el brindar un cuidado humanizado radica e implica precisamente si ya nuestro índice, ok, son dos, pero son pacientes críticos, pero brindar un cuidado humanizado es importante, ¿no? Romper estas barreras. Hoy en día hablamos de la musicoterapia, que la musicoterapia genera grandes beneficios, pero también que el paciente no solamente que escucha Mozart, sino también escucha la música que realmente le gustaba a él, ¿no? Indagar qué era lo que le gustaba, la parte de las mascotas, de los familiares, de las UCIs de puertas abiertas, N cantidad de estudios que precisamente nos hablan. Este protocolo de HUCI, humanizando las terapias intensivas, algo que me gusta mucho es este protocolo, es algo, miren, dos elementos importantes. Uno, el manejo del síndrome post-UCI. Todo lo que hagamos en ventilación, en hemodinamia, en movilización, es prevenir lesiones en nuestro paciente que no tenga este síndrome post-UCI. A lo mejor ya los hablamos ahorita, pero el paciente, recordemos a muchos protocolos, ¿cuál es el promedio de sobrevida de un paciente fuera de la UCI? Hay que darle seguimiento, hay que ver cómo realmente se comportó este paciente o cómo lo cuidamos dentro de una terapia intensiva. Pero otro elemento muy importante que tiene este protocolo son los cuidados al profesional. Hoy en día, los profesionales son base esencial. Y miren, para muestras un botón, ahorita ya no laboro en institutos, estoy como que enfermeras en el Hospital de Tucumán, y estamos implementando un proyecto creo que lo llamamos Juntos por tu Salud, y estamos analizando a todo el personal de salud en peso, talla, glicemia capilar, este, perdón, presión arterial. Conseguimos con un laboratorio la toma capilar de triglicéridos, de antígeno prostático. Esta es la primera tamizaje y vamos a hacer un tamizaje de salud mental. Y es un programa que ahorita se extendió aparentemente a todo el hospital. Es un programa que se está implementando en la Ciudad de México. Pero, ¿saben? Es curioso porque siempre hemos hablado que la pandemia dejó claro que tenemos que cuidar al profesional. Y ahora que implementamos esto, hay personal que genera resistencia, no quieren que los midan, no quieren que los peces. Y digo, bueno, por un lado nos quejamos que no nos atiende el sistema y ahora que los atiende, no queremos. ¿Por qué? Porque si tenemos personal saludable, vamos a tener cuidados de seguridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor un paciente, una persona, recordemos que hay muchos protocolos, ¿no? El mayor índice de, de, este, eh,
de alteraciones metabólicas se encuentran precisamente el personal de salud. El personal de salud es quien tiene menor apego a tratamiento y es ilógico, pues somos el personal de salud, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos están cuidando, tenemos que buscar que realmente nos cuiden, ¿no? Entonces, este modelo me gusta por esto, este DHUC, porque también implica el cuidado, porque, por ejemplo, alguien que tengamos alta la glicemia, ¿no? Entonces puede generar un mareo, puede generar no concentrarse en el trabajo, cometer un evento adverso que le cobre la vida inclusive al paciente. Entonces, son muchas situaciones. Hoy en día recordemos que cuidados de calidad implican personal seguro igual a cuidados de calidad, personal sano igual a cuidados de calidad. Y esto es importante porque también hablar de la atención del paciente crítico implica que para que yo pueda brindar un cuidado seguro, también debo de autocuidarme. No tengo que esperar a que venga un gobierno y me diga, te voy a cuidar, te voy a monitorear. No, porque es parte de la responsabilidad que tenemos, porque no sabemos lo que implica la salud, ¿no? Yo hablaba un poquito del bienestar psicológico, los famosos pasos que curan, que bueno, tenemos que hacerlo de manera multidisciplinaria. Paciente crítico no sale solo, sale por un equipo multidisciplinario de salud. Un gran porcentaje de los cuidados se implican en enfermería, sí, pero tenemos que trabajar. Inclusive hablamos de cuidados al final de la vida, en donde precisamente tenemos que brindar esta parte de una muerte digna inclusive en los pacientes, ¿no? Hablamos, yo les digo, decía musicoterapia, esta revista es de trimestral y bueno, tiene mucha evidencia más que científica en este tipo de pacientes. Es importante tanto el personal, el paciente y también los familiares trabajar la salud mental hoy en día. La salud mental implica que usted trabaje su espiritualidad independientemente de la religión que tenga. Dos, trabaje la parte tanatológica. Todos hemos tenido tantas pérdidas que de repente no entendemos muchas cosas, ¿no? Y obviamente la parte psicológica. O sea, hablar de la parte emocional del personal de salud, del paciente y de los familiares, tenemos que trabajar hoy en día y transitar hacia estas tres esferas para mejorar la salud mental. Recordemos, la ansiedad y la depresión no la normalicemos. Hoy vemos las nuevas generaciones y dicen, es que tengo ansiedad, es normal. Yo soy depresivo, es normal. No, estas patologías, la ansiedad y la depresión, jamás van a ser normales. Y tenemos que cuidarlas y tenemos que tratarlas. Tenemos que reconocerlas en todos, en nosotros, en los pacientes y obviamente que también en la familia. Es importante dentro de los avances que se tienen hoy en cuidados intensivos, ya tenemos UCI certificadas en humanización. Tenemos la primera en Latinoamérica, orgullosamente en México. Y bueno, ya hay más ahorita en Latinoamérica y esperemos que se transite, porque le digo, humanizar habla de cuidados, habla de atención, habla de movilización, habla de prevención, habla de muchas actividades. Entonces, creo que valdría la pena echar a andar dos o tres estrategias. La investigación, hablamos de la política, hablamos de la inteligencia artificial. Hoy en día todos transitamos y parte de ello es inclusive estar conectados en Zoom, ¿no? La tecnología nos alcanzó, pero evitemos que nos rebase más allá. Nuevas competencias como es la insolación, nuestro futuro estetoscopio, nuestro futuro quinto signo vital, la insolación o la ultrasonografía en el paciente en estado crítico, que nos puede servir para N cantidad de cosas, ¿no? Para medición de vaina óptica, para la parte respiratoria, para la parte abdominal, para la parte de energía, para muchas cosas. Y son nuevas competencias que debemos adquirir, que nos van a servir. Y solamente es cuestión de capacitarnos, ¿no? La instalación de clínicas de catéteres para instalar catéteres a través de ultrasonografía y que generen menos lesiones a los pacientes, que tengamos abordajes más seguros. Y esto le compete también a la enfermería hoy en día. Y bueno, yo les comentaba un poquito de la tecnología, evitar que nos rebase porque hoy en día nos genera más estrés no tener batería y wifi que nuestras propias necesidades básicas y veamos cómo ha transitado. Aquí vemos este Maslow, en donde ahora las redes sociales nos generan estos impactos y estas necesidades, ¿no? Creo que es esta oportunidad. Yo hablaba de la salud mental, del autocuidado. Hoy hablamos también de las contrataciones, de la parte legislativa. Y ya para finalizar, porque solo me quedan 2, 3 minutos, quiero dejarles, esto solo es un bosquejo muy pequeñito de lo que tenemos que hacer en un paciente crítico. Pero les digo, empecemos por lo esencial, por bañar al paciente, porque al bañarlo lo vamos a movilizar, le vamos a hidratar la piel, vamos a prevenir úlceras por presión, vamos a mejorar la parte de la movilización, fluidificar secreciones, etcétera, etcétera. A lo mejor después de bañarlo requerimos colocarle unas micronegligencias porque lo que requería el paciente, aspirarlo, rasurarlo, hacer el aseo bucal, prevenir NAPS, colocar a lo mejor unas mediatés para prevenir
o hacer la parte de la tromboprofilaxis, si tenemos estos sistemas neumáticos de peticiones alternas para prevenir las trombosis, también los podemos aplicar. O sea, realmente es mucho cuidado que generamos, digo, aparte de toda la parte específica. Y hoy en día, derivado al código ética, nosotros pensamos que la enfermera en cuidados intensivos debe de guiar por estos 10 principios que se los voy a leer muy rápido, que este fue un protocolo un trabajo que se hizo en conjunto con todos los países que integran la federación. La enfermera en cuidados intensivos o el enfermero en cuidados intensivos deberá basar su atención integral especializado al paciente en estado crítico basado en evidencia científica, con calidad, seguridad y libre de riesgos, otorgar un cuidado intercultural basado en el respeto y aplicación de los derechos humanos, valores, costumbres, creencias religiosas y espirituales de la persona críticamente enferma. El cuidado especializado a la persona críticamente enferma se centrará en un modelo de autocuidado de cuidado humanizado extendido a la familia. La enfermera especializada en cuidados intensivos proporcionará cuidados al final de la vida desde una perspectiva del cuidado ético y legal, asumir la responsabilidad del desarrollo y adquisición de competencias, certificación y acreditación en su área de expertise que contribuye al desarrollo personal profesional, así como a la formación de nuevas generaciones. Es tan importante formar a las nuevas generaciones que son los que nos cuidarán. No nos dejemos a transmitir el conocimiento. Es el mejor legado que podemos dejar. Participar en asociaciones, colegios, liderar o contribuir a la generación de políticas públicas, legislación de la especialidad, proyectos de mejoras laborales, salariales y gremiales. Garantizar la salud a través de un acceso universal, considerando las determinantes sociales en salud, los objetivos de desarrollo sostenible y la política pública. Enfermera en cuidados intensivos proporcionará un cuidado con enfoque preventivo de IAS, infecciones asociadas a la atención de la salud, bacterias BANES, resistencia antimicrobiana, prevención de PICS que permita reintegrar a la persona críticamente enferma a una sociedad activa y económicamente productiva. La enfermera especializada en cuidado intensivo implementará el autocuidado físico, mental y social, que le permita un crecimiento y desarrollo como persona y profesional dentro de la sociedad. Su práctica profesional se desarrollará a través de la función asistencial, docente, administrativa, de investigación, de práctica avanzada, práctica independiente en UCIs públicas, privadas, inteligentes, sustentables, haciendo uso racional y responsable de la inteligencia artificial. Y ojalá y buscáramos que muchos presidentes y gobernadores de mis países o primeros ministros eh, eh, trabajaran o pensaran como lo hacía el primer ministro de Canadá. Dicen que las enfermeras son héroes, pero no viven del aplauso. Necesitamos invertir más en la formación y mejores condiciones de empleo de las enfermeras de hoy en día. Los invitamos al 9º Congreso Latinoamericano y al Congreso de Aventi, que se llevará a cabo en Iguazú, Brasil, del 13 al 16 de agosto. Y solamente le dejo esta imagen, que nuestros cuidados deben de estar centrados hacia la persona, porque recordemos que todos y todas, tarde que temprano, nos veremos en ese espejo. Tarde que temprano, todos seremos pacientes. Entonces, cuidemos a ese paciente como nos gustaría que nos cuidara a nosotros y convirtámonos en esa enfermera que algún día te gustaría tener. Muchísimas gracias por tu atención. Muchísimas gracias, doctor. Interesante tema. El tiempo es apremiante y hay que ir a pasos agigantados, pero entendemos que pues para todos el tiempo nos corre de la manera más rápida, ¿verdad? Así que de verdad muchas gracias. He estado revisando por ahí comentarios interesantes en nuestras redes, por donde están conectados los los participantes, ¿verdad? A este webinar y que pues mencionan que muy interesante tema, buen tema, eh, ¿qué más? Bueno, vamos a ver por acá, saludos desde diferentes partes del país y gracias por brindarnos el tema importante, buen tema, dice. Están muy contentos con su disertación del día de hoy. No sé si los demás miembros de la comisión tienen algún mensaje por ahí o algún que esté en el aula virtual que no lo haya visto yo. Si hay alguna pregunta, alguna duda que alguien tenga, algún planteamiento, pero por lo demás, pues ha sido un tema pero muy interesante. Magíster, no sé si usted tiene por ahí acceso, Magíster Odi o licenciada Lore. Gracias, doctor Esmelio. Pues acá en el aula virtual
puntual. La verdad es que muchos comentarios sobre excelente tema. Le agradecen mucho, doctor Oscar Cabrera, por compartir sus conocimientos. Realmente, qué tema más interesante. La verdad es que este tema es como para unas 2 horas, ¿verdad? Pero nos están viendo de diferentes partes de nuestro país, de REU, nos envían saludos desde Petén, nos envían saludos desde el Hospital de Villanueva, eh, hablan mucho sobre lo interesante de la vida media del medicamento. Gracias por actualizarnos en un tema tan hermoso. Muchos y muchos comentarios, doctor Oscar Cabrera. La verdad es No, que mencionó demasiadas cosas tan importantes. eh, y nos hablaba sobre el reconocimiento, porque a nivel social, para empezar, pues enfermería no es bien reconocido y menos enfermería de cuidado crítico, ¿verdad? Pero el COVID creo que al final vino a demostrar lo valioso que es el personal de enfermería y no, pues muy, muy agradecidos por este tema. Esos son los comentarios, doctor Esmelio. Ok, no, yo les muchas gracias. agradezco mucho la invitación y bueno, como siempre, muy gustoso, muy honrado con la invitación. Y bueno, estoy seguro que también el siguiente tema les va a interesar y les dejo en muy buenas manos con Arturo. Muchísimas Mm, gracias por la invitación. Gracias, doctor. No, no sin antes, pues vamos licenciada Loren, ella va a darle, a proporcionarle un diploma como parte del agradecimiento de la Comisión de Actualización y Capacitación Profesional de nuestro colegio, y pues dejo en el uso de la palabra a licenciada Loren. Bueno, ya hay muchas palabras que decir, ¿verdad? Y le agradecemos al doctor por la intervención de esta noche que tuvo. Vino a recortar varias cosas y yo creo que a muchos nos quedó lo último que él colocó, ¿verdad? Que de ser, nos miremos en un espejo de las enfermeras que queremos ser después o cómo queremos que nos traten, ¿verdad? Queremos entregar este pequeño reconocimiento que dice Colegio de Profesionales de Enfermería de Guatemala a través de la Comisión de Actualización y Capacitación Profesional. Otorga el presente diploma al doctor Oscar Cabrera por su disertación en la conferencia virtual Manejo Integral de Paciente en Cuidados Críticos, realizada en Guatemala el 27 de junio del 2024 en una duración de 2 horas crédito. Este diploma está firmado por la magíster Rutilia Pérez, quien es la presidenta de la Junta Directiva del Colegio Profesional de Enfermería, y por la coordinadora magíster Odilia Pérez Camposeco, que es de la coordinación de la Comisión y Actualización de Capacitación Profesional. Muchísimas gracias y nuevamente gracias por la invitación. A usted, doctor, y esperamos contar en próximas oportunidades con su aporte al engrandecimiento de la enfermería en Guatemala. Que Dios me lo bendiga. Bueno, tema bastante interesante, pero estamos todavía con el siguiente tema que también yo sé que nos va a dejar un buen sabor de boca. Vamos a aprender bastante de la siguiente disertación que le va a corresponder al licenciado Jesús Arturo Solano Saldívar. El segundo tema es manejo de complicaciones en pacientes críticos y es para hablar un poquitito de la hoja de vida del maestro Jesús Arturo Solano Saldívar. Vamos pues, a hablar de manera muy resumida, de manera sucinta, su hoja de vida, que dice que ha hecho estudios como enfermero especialista en cuidados intensivos por la Universidad Autónoma de Guerrero. También tiene una licenciatura en enfermería también por la misma universidad. Es paramédico de la Cruz Roja Mexicana. Ha estudiado electrofisiología diagnóstica por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. También ha obtenido un diplomado de gestión administrativa y de la calidad en enfermería. Y dentro de sus certificaciones, pues ha sido certificado como soporte básico de vida, como soporte vital cardíaco avanzado,
y también con la certificación de medicina táctica en combate, y también ha sido certificado en 3 oportunidades como en una certificación de calidad de enfermería, ¿verdad? Validado hasta el año 2025. Actualmente él es jefe de servicio de hemodinamia del Hospital General de Acapulco, docente de la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación, también docente de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Estado de Guerrero, fundador y expresidente de la Asociación de Enfermeros en Medicina Crítica y Urgencias de Guerrero, es excoordinador del Comité de Filiales de la Asociación Mexicana de Enfermería, de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, socio activo de la Asociación Mexicana de Enfermería en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, socio activo de la Federación Iberoamericana de Enfermería en Cuidados Intensivos, también es miembro del Comité Interinstitucional del Estado de Guerrero, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Mar, y también pues es speaker de la empresa farmacéutica Pfizer, entre otras cosas. De manera muy resumida, el currículum del maestro Jesús Arturo Sandoval Saldívar. Así que voy a dejar en el uso de la palabra, le damos la más cordial bienvenida y está usted con el tiempo para presentar. Muchas gracias. Buenas noches. Permítanme un momento, estaba temblando. No se preocupe, maestro. Listo, mil disculpas. Fue una ligera sacudida, pero hay que estar precavidos. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Verdaderamente estoy agradecido con el comité organizador. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el manejo del paciente crítico. Hablar sobre las complicaciones en realidad es algo bastante inmenso. Son muchas aristas que nosotros podríamos estar manejando dentro de esto, pero sí es importante sobre todo ver la parte muy puntual en cuanto a cómo darnos cuenta y cómo mantener a este tipo de pacientes, cómo reconocer realmente cuando nosotros tenemos alguna complicación. Para eso, pues vamos a hacer uso de lo que es la monitorización hemodinámica. Primero que nada, pues saber que tenemos por ahí la parte de la precarga, poscarga, el determinar el volumen sistólico, que básicamente dentro de la precarga va a ser el volumen de llenado de la cavidad cardíaca, y esto pues nos va a generar una tensión y un estiramiento de las fibras miocárdicas. Lo normal sería que a través de tu línea basal tengamos por ahí una precarga junto con un volumen sistólico y un gasto cardíaco estable, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nuestra precarga se ve rebasada dentro del límite? Pues bueno, nuestro volumen sistólico va a venir a la baja, al igual que nuestro gasto cardíaco. Esto pues hace una disminución de la contractibilidad y pues bueno, nuestra precarga empieza a verse muy pobre, ¿sí? Pero para todo esto, y algo que hago mucho hincapié sobre todo en mis alumnos, dentro de la valoración clínica del gasto cardíaco, en verdad es muy importante el valorar el número del gasto cardíaco como tal, o tendríamos que saber mejor determinar si el gasto cardíaco es el adecuado. Pues básicamente sí sería bueno tener el número del gasto cardíaco, pero sin embargo, lo más importante en este caso sería determinar si el gasto cardíaco es el adecuado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, a través de estas pequeñas ventanas de oportunidad que tenemos a través de la parte neurológica, de la parte renal y de la parte cutánea, donde dentro de lo neurológico, pues nosotros tendríamos que estar valorando cómo se encuentra, si se encuentra consciente, inconsciente, estuporoso, ¿sí? En la parte renal, ¿cómo está esa orina? ¿Estaríamos cuantificando la orina de forma continua, por hora, como debe de ser en un paciente de cuidado crítico? Nada de que vamos a contabilizarla por turno. No, aquí no aplica esa parte de la regla de por turno. ¿Por qué? Porque si en algún momento nosotros sacáramos nuestro gasto urinario,
si lo hacemos por turno, podríamos no darnos cuenta realmente cuándo o en qué momento nuestro gasto urinario ha sido disminuido y con 3 horas por debajo del gasto normal, pues sí tendríamos que tener por ahí una alerta con nuestro paciente. Pero bueno, también nos podemos dar cuenta dentro de la parte cutánea. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos por ahí ese problema de excreta de la orina, pues vamos a tener un paciente que se va a hinchar. Vamos a tener por ahí que cuando nosotros busquemos un signo de Godet, lo vamos a tener muy presente, ¿sí? Otra de las formas que también nos podemos dar cuenta es también en la parte del moteado, ¿sí? Cómo vamos a ir viendo que ese moteado va a irse extendiendo a través de la pierna del paciente y pues nosotros vamos a poder graduar a este índice de moteado. Vamos a retomar esta parte un poquito más adelante. Dentro de todo esto, tendríamos que identificar también y clasificar el estado de shock de nuestro paciente para poder saber hacia dónde nosotros tendríamos que estar orientándonos. Para esto, recordar que el choque es el estado de disminución de energía caracterizado por un descenso de la producción de ATP, ¿sí? Con el aumento de la demanda metabólica. Es un estado de profunda y amplia reducción de perfusión tisular efectiva que ocasiona un desbalance en el aporte y consumo de oxígeno. Entonces, ¿cómo se vería esto? Normalmente nosotros a nivel celular tenemos dos tipos de respiraciones, la normal y pues bueno, la anormal. Pero dentro de la parte normal, que es un mecanismo o un metabolismo aeróbico, donde vamos a tener una buena producción de ATP, ya que esta va a ser eh, todo esto va a ser sintetizado en la mitocondria y vamos a poder generar hasta 36 ATPs, que es la que nos va a dar la energía para que nuestro organismo pueda seguir funcionando. Pero ¿qué pasa cuando la mitocondria se ve completamente anulada? Pues bueno, el ATP se reduce desde 36, llega nada más a producir 2 moléculas de ATP. ¿Y esto qué genera? Genera que el lactato se vea incrementado. Bien lo decía mi antecesor, que hay que hacer unas mediciones de lactato, donde un lactato normal se encuentra entre +2 y -2. Sin embargo, nos dicen las guías de Surviving Sepsis que lactatos por arriba de 4, mucho ojo, y por arriba de 6 ya lo podríamos considerar como un paciente séptico, ¿sí? Entonces, esto es debido a esta parte del mecanismo anaerobio, cómo deja de funcionar la mitocondria y empieza entonces a ver este sistema de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, para esto, pues, ¿cómo podemos identificarlo? Pues, bueno, a través de valoraciones clínicas, signos y síntomas de nuestro paciente y estudios paraclínicos. Como bien se los decía, el uso de la medición de la orina horaria, ¿sí? La monitorización continua de nuestro paciente completamente, estar al pendiente de este monitor, viendo las frecuencias cardíacas. Si tu paciente se encuentra con una taquicardia, ¿por qué es la taquicardia? Podría ser porque en verdad tenemos por ahí un problema en el gasto cardíaco, o puede ser que tu paciente pues tenga una infección, está elevándose la fiebre, que hay que ver la temperatura de nuestro paciente. Muchas veces obviamos esta parte y simplemente lo tocamos o lo vemos y inventamos. Es algo, una práctica que desgraciadamente se ve muy normal, pero deberíamos de dejar de normalizar estas prácticas, estas malas praxis dentro de una terapia intensiva, es más de cualquier parte del hospital, no solamente en una terapia intensiva. El uso del monitoreo de la oximetría de pulso, ver cómo está oxigenando nuestro paciente, si en verdad a nivel periférico tenemos buena oxigenación, la presión arterial, ver sobre todo, algo que yo hago también mucho hincapié es la valoración de la presión arterial media para poder saber si nuestro paciente se encuentra por lo menos hipoperfundido, ¿sí? La respiración, cómo se encuentra, si el paciente se encuentra intubado con uso de un ventilador mecánico. Lo manejaba también el doctor Oscar, hablar sobre la parte de sedoanalgesia y relajación, ¿sí? ¿Tiene el paciente pseudoanalgesia? ¿Cómo estamos llevando este control? ¿Realmente sería bueno, por ejemplo, para poder mantener una buena sedación, una sedación óptima, perdón, el uso de un
monitoreo de bioimpedancia para poder saber que estamos dentro de esta sedación idónea en nuestro paciente, ¿sí? En cuanto a la relajación, no exceder una relajación mayor a 72 horas. ¿Por qué? Porque entonces tenemos un aumento en esta parte del síndrome post-UCI. En la parte de los estudios paraclínicos, el sacar biometrías hemáticas, ¿sí? Todos los laboratorios, pero sobre todo también gasometrías arteriales, para poder saber cómo se encuentra a nivel de gases arteriales mi paciente, porque si bien podríamos tener tal vez una saturación periférica óptima, tal vez a nivel de gases arteriales no se encuentre muy bien esa saturación. Puede haber variaciones. Entonces, una vez que tenemos nuestra gasometría arterial, ahí podemos evaluar el lactato, pero también es muy importante que nosotros veamos la parte del pH, cómo se encuentra nuestro paciente, está en acidosis, está en alcalosis, ver dentro de esto cuáles son los buffers que se están activando. Recordemos que dentro de la parte de ácido base tenemos activación de 3 buffers que nos van a estar apoyando para tratar de que nuestro organismo, en el caso del organismo de nuestro paciente, tratar de salir adelante, pero sin embargo, nosotros tendríamos que estar monitoreando muy, muy puntual y de la mano para poder tener o poder optimizar a nuestro paciente. El saber todas los valores normales de esta gasometría, pues es muy importante. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, pues saber clasificar a nuestro paciente hacia dónde está dentro del shock. Podríamos saber si está en hipovolemia, si está en un shock obstructivo, en un shock cardiogénico o en un shock distributivo, ¿sí? Y esto pues después subcategorizar dependiendo de cuál es en el que se encuentra nuestro paciente. Dentro del comportamiento hemodinámico del shock, vamos a ver que dentro del cardiogénico vamos a tener un gasto cardíaco disminuido, pero una resistencia vascular sistémica aumentada. En una hipovolemia, nuevamente, un gasto cardíaco disminuido y una resistencia vascular sistémica aumentada. En el distributivo es completamente lo contrario. El gasto cardíaco va a estar aumentado y la resistencia vascular sistémica disminuida. Y en el obstructivo nuevamente vamos a tener un gasto cardíaco disminuido y una resistencia vascular sistémica aumentada. Vamos a ver la parte de la monitorización clínica, donde vemos por ahí los mecanismos compensatorios. El aumento de la resistencia vascular sistémica, ¿cómo lo vamos a ver? Pues bueno, dentro de la piel vamos a tener un paciente frío, vamos a tener que va a estar pálido, diaforético, ¿sí? Dentro de las rodillas y los pies, pues un llenado capilar retardado. En las extremidades, carotidia ingle, un pulso periférico débil con una amplitud de las presiones. El incremento de la frecuencia cardíaca, pues bueno, vamos a tener una taquicardia que podríamos fácilmente ver observando solamente el tórax, al igual que dentro de la frecuencia respiratoria también vamos a tener un paciente taquipneico, ¿sí? Ojo, si lo tenemos bajo pseudoanalgesia y está con ventilación mecánica asistida, pues bueno, si nosotros llegáramos a observar, por ejemplo, una taquipnea, pues estaríamos hablando de que no estamos haciendo una sedación correcta. Si bien también dentro de los nuevos protocolos nos habla que ya no deberíamos de estar utilizando sedaciones continuas, que podemos mantener a nuestro paciente a través de bolos, esto puede variar dependiendo del tipo de evento en el que nos encontremos, del tipo de patología que nos encontremos con el paciente. Habrá momentos en los que necesitamos que realmente se encuentre muy, muy controlada y tengamos que hacer esta parte de la sedación continua. Sin embargo, tenemos que también ser muy puntuales en poder dar la dosificación de acuerdo al peso. También, desgraciadamente, está esa mala praxis de casarnos con dosis específicas, ¿sí? Y no sacar realmente la dosificación que el paciente necesita. Estaríamos jugando nada más con esa dosificación sin saber si estamos llegando a optimizar esa pseudoanalgesia. También el poder hacer la combinación de los sedantes que se necesiten para poder llegar a esta, pues sería lo ideal en determinados momentos.
El incremento de la resistencia vascular esplánica dentro del riñón o el intestino, el paciente podríamos tenerlo en oliguria, podríamos estar viendo a un paciente que está en constante vómitos. Y pues esto nos va a llevar dentro de la coherencia hemodinámica a un desbalance dentro de la micro y la macrocirculación, porque podríamos estar viendo ya ahí diferentes situaciones que podrían estar alterándonos bastante a nuestro paciente. Ahora, dentro de la parte del monitoreo de la presión arterial, pues bueno, sabemos que pacientes con una presión arterial sistólica por debajo de 90, una presión arterial diastólica por debajo de 40 y una presión arterial media por debajo de 65 son pacientes de críticamente que tendríamos que estar poniendo muchísima atención. Dentro del sistema compensatorio, cuando tenemos un aumento de la resistencia vascular sistémica, pues es algo relativamente bueno, ¿sí? Sin embargo, que puede estar alterado y podría ser no tan bueno para el paciente cuando tenemos el uso de sedantes o de vasodilatadores, ya que esto nos va a ayudar a que sí va a disminuir un poco la resistencia vascular sistémica, pero esto no sería tanto el problema. El problema sería la disminución del flujo de oxígeno y el aumento de la deuda del consumo o el consumo de oxígeno, ¿sí? Es un paciente que va a necesitar mayor consumo de oxígeno, ¿sí? Y entonces esto pues nos va a ayudar más rápido a la parte de de la oxidación de la célula. Y el sedante pues bueno, va a ser algo que posiblemente nos vaya a estar generando también un problema ahí en cuanto a un síndrome post-UCI, dependiendo de el tiempo y el manejo del mismo. También podríamos ver la parte de monitoreo por la oximetría del pulso, que está el uso de estas gráficas que muchas veces no tomamos muy en cuenta, pero también nos puede ser de muchísima ayuda. El análisis de la curva plestimográfica, donde vamos a tener que estar vigilando sobre todo esta onda, la posición de la onda dicrota, cómo se encuentra esta onda dicrota, está dentro de lo normal, está muy aplanada o está casi llegando a la punta de la curva en lugar de estar alrededor de un 30% en el descenso. Esto nos puede ayudar a saber si el paciente se encuentra vasodilatado cuando tenemos una amplitud alta de la onda dicrota o en vasoconstricción cuando está muy aplanada, cuando esta amplitud en lugar de ir hacia arriba va hacia la baja. Y podríamos ver de hecho esta onda dicrota en negativa, como lo podemos ver aquí en la imagen. En la vasoconstricción vamos a tener una onda plestimográfica alta, pero también ancha, con una onda dicrota llegando casi a la punta de la curva plestimográfica, ¿sí? Y conforme más hacia arriba veamos esta onda dicrota, vamos a ver una vasoconstricción severa, a diferencia de la vasodilatación, donde la onda dicrota va a ir hacia abajo. Vamos a ver que en la parte ya severa de una vasodilatación, esta onda dicrota va a estar ya en negativo. En moderada todavía podríamos verla sobre la línea, pero ya en la severa ya la estamos viendo hacia negativo. Las presiones de pulso también, el poder ver cómo se encuentra la frecuencia cardíaca, el pulso de nuestro paciente, dónde lo vamos a empezar a sentir. Entre más distal lo sintamos, es mucho mejor. Si yo lo siento en la arteria radial, tenemos entonces un paciente que tal vez está dentro de lo complicado, pero no tanto como si yo no la sintiera ya en la radial y la tuviera que ir a buscar a nivel braquial. Y esto sin duda, cuando tampoco lo tengo en nivel braquial y tengo que irme definitivamente a nivel carotidio, hay que tener mucho cuidado con este paciente. Estamos hablando que tiene
por ahí ya una presión arterial muy baja y tendríamos que estar haciendo uso de algún vaso de la norepinefrina, por ejemplo, como vasopresor de elección. Por lo menos aquí en México es el vasopresor de elección, donde obviamente también tendríamos que estar sacando cuál es esa dosificación adecuada, ¿sí? Hace mucho tiempo nosotros solamente nos dedicábamos a hacer lo que el médico nos decía. Si el médico decía, necesito esto y prepáralo así, no decíamos nada y lo hacíamos. Pero a partir de que se empieza a profesionalizar nuestra carrera, en este caso ya profesión, tenemos nosotros el deber de poder decirle al médico, creo que esto sería mejor por este lado. Podemos generar esa opinión, ¿sí? Y es muy válida, siempre y cuando obviamente tengamos las bases para poderlo hacer, ¿sí? Y esto pues es parte de eso, ¿no? El que ustedes tengan esta capacitación continua nos va a ayudar a poder superar esta barrera que tenemos con los médicos. Si nosotros sabemos muy bien lo que estamos haciendo, podemos sin ningún, eh, sin, sin nada que nos los impida, vaya, el poder decirle, creo que podríamos ir hacia este lado y podría ser algo mejor o benéfico para nuestro paciente. Dentro de esto también podríamos hacer uso de escalas como lo es el índice de choque, cuando tenemos el índice de choque normal, que es la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica, donde vamos a tener parámetros entre 0,5 y 0,7. Todo lo que esté por debajo o por arriba de este, ojo, mucho ojo, tu paciente se encuentra en un estado de choque grave. También podríamos utilizar la fórmula modificada, donde ya no utilizamos la tensión arterial sistólica, utilizamos la tensión arterial media y estos parámetros pues, varían obviamente entre 0,7 y 1,3. Nuevamente, todo lo que se encuentre por debajo de 0,7 y todo lo que se encuentre por arriba de 1,3, pues hay que tener muchísimo cuidado en el manejo de estos pacientes. Si necesitamos el uso del vasopresor o no lo necesitamos, cómo lo vamos a ir disminuyendo, ¿sí? ¿Qué vasopresor voy a utilizar? Porque si bien por ahí tendríamos tal vez solamente una retención urinaria y fuera necesario algo para apoyar, pues podríamos utilizar dopamina, por ejemplo, obviamente. ¿En qué dosis? Dosis alfa, donde vamos a ir solamente hacia la parte del riñón. Vamos a actuar a nivel renal y nos va a ayudar a poder excretar la orina del paciente. Si yo quisiera ya actuar sobre otro receptor, pues tendría que aumentar la dosis para poder llegar, por ejemplo, hablando de la dopamina, a una dosis dopa donde ya voy a ir a actuar sobre la parte cardíaca. Esto sería hablar obviamente de los diferentes receptores que tenemos, alfa, beta, dopa o a nivel de vasopresina 1, dependiendo del vasopresor que nosotros querramos elegir. Dentro del índice de moteado, como también se los había comentado, pues tendríamos que estar monitoreando cómo se encuentra, qué diámetro tiene este moteado, si solamente está en la parte de la rótula o se va extendiendo para toda la pierna, ¿sí? Esto entre más extenso sea, pues nos está hablando que tenemos un paciente sumamente grave, que entre más arriba, pues ya está casi abandonándonos y hay que pegarse mucho a este tipo de pacientes. La verdad es algo que me apasiona bastante ver este tipo de pacientes porque realmente es estar pegado con el paciente. Si tú quieres que un paciente con este tipo de imagen, con un índice de moteado de 4, de 5, que tenga una presencia del signo de Godet, como lo podemos ver ahí en la imagen D, es estar pegado al paciente. ¿Sí? Sí hay posibilidad de sacarlo, sí, sí hay posibilidad de sacarlo, pero tienes que estar forzosamente ahí con el paciente, no te puedes retirar para nada, ¿sí? Muchas veces por ahí mis compañeros me dicen, oye, pero es que te vemos ya muy tranquilo después
de las 11 del día. Sí, pero es que desde las 7 de la mañana hasta las 11 del día estoy pegado, pegado, pegado al paciente. ¿Para qué? Para poder estabilizarlo y poder optimizarlo y entonces el resto del turno tal vez y solamente tal vez pudiéramos llevárnoslas un poquito más light. Y aún así tendríamos que estar monitorizando bastante, bastante a estos pacientes. Y obviamente no es de un solo turno, esto tiene que ser continuo, esto tiene que ser un equipo completamente, todos los turnos tendríamos que ir hacia esta parte de la optimización. Si yo lo llevo a A, tú lo tienes que llevar a C, y así hasta poder lograr sacar a este paciente, no descuidarlo, porque con un solo turno que haga o deje de hacer algo, pues bueno, todo nuestro trabajo podría venirse hacia abajo, ¿sí? Sobre todo también en la parte del uso de la ventilación mecánica, que hablábamos sobre las tomas de las gasometrías, donde pues a través de la gasometría yo voy a poder saber cuál va a ser el movimiento que tengo que hacer hacia el ventilador mecánico. Si puedo irlo disminuyendo para poder llevar este waning a una meta adecuada, pues es necesario que yo esté monitorizando a nivel de gases arteriales a mi paciente. ¿Sí? Si ya estamos viendo que nuestro oxígeno dentro del paciente está óptimo, y el dióxido de carbono, pues también tal vez está elevándose un poquito, pues bueno, vamos a ir bajándole ya el FIO2, vamos posiblemente ya también, si es que está aumentada la PIB, pues ir disminuyendo la PIB también para poder ir sacándolo, para poder tal vez en algún momento cuando lleguemos a un FIO2 del 35% ya estar pensando en el cambio hacia un espontáneo, ¿sí? Si lo tuviéramos ya todavía en un sistema controlado, poder ya hacer el cambio hacia el espontáneo. Ojo, también tendríamos que llevar a este paciente fuera de la sedación. Cuando ya el paciente ya se encuentra bien consciente, ya tal vez seguimos utilizando algún sedante, pero ya con dosis más que de sedación, usar una dosis de a nivel ansiolítico nada más, donde nos va a ayudar a mantenerlo controlado para que él empiece a despertar poco a poco, ¿sí? Tampoco hay que desesperarnos en esta parte, porque siempre que nosotros hacemos algo bastante agresivo con el paciente lo va a resentir y el paciente va a volver a caer. Y sobre todo si hablamos hacia los extremos de la vida, pacientes adultos mayores, pacientes pequeños, pediátricos, van a resentir estos cambios bastante bruscos que nosotros de repente pudiéramos llegar a hacer. Si bien tal vez un paciente joven, dependiendo de la patología, podría no tener tanto problema con un movimiento tan brusco, en el caso de los extremos de la vida sí, sí lo van a sentir bastante. Entonces, no desesperarnos, simplemente llevarlo poco a poco de la mano, optimizándolo punto por punto. Es importante también tomar en cuenta lo que bien nos decía el maestro Oscar sobre la parte de los medicamentos, el saber cómo utilizar estos medicamentos, cómo los vamos a aplicar dependiendo de la farmacéutica que estamos utilizando, ¿sí? Cuáles son los requerimientos o cuáles son las indicaciones que el fármaco de esta empresa nos está diciendo, si lo podemos pasar en cuánto tiempo, ¿sí? Entonces, dentro de todo esto, el tipo de choque, por ejemplo, en el hipovolémico vamos a tener un paciente, ya sea hemorrágico o no hemorrágico, pues, sabemos muy bien que los no hemorrágicos por lo regular lo vemos dentro de la parte pediátrica, es donde más vemos este tipo de pacientes. Sin embargo, obviamente también se puede presentar en un paciente adulto, pero vamos a tener un paciente con piel fría, ¿sí? Vamos a tener una presión de pulso disminuida. ¿Cómo vemos ahí esa onda plastinográfica? Pues, está con la onda dicrota elevada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Pues dependiendo, si es hemorrágico, pues bueno, vamos a meter fluidos y ojo, es muy importante también el determinar cuánto fluido vamos a meter en nuestro paciente, ¿sí? Tendríamos que optimizarlo de acuerdo a sus requerimientos. Si nosotros no requerimos meter fluidos, que en el caso de un hipovolémico
queda clarísimo que sí, vamos a tener que meter fluidos sí o sí, y sobre todo si es una pérdida sanguínea, tendríamos que estar reponiendo con paquetes globulares, pero sin embargo, también podríamos estar viendo la parte de las transfusiones masivas, donde el protocolo de transfusión masiva nos habla también que estos pacientes muchas veces los manejamos haciendo transfusiones solamente de concentrados plaquetarios, ¿sí? O una féresis. Sin embargo, en el protocolo de transfusión masiva habla que no, realmente no se requiere hacer estas transfusiones por separado. Podemos hacer transfusiones completas y pudiera ser benéfico hacia nuestro paciente. Obviamente también a través de un monitoreo muy, muy estricto, ¿sí? Y en la parte de la deshidratación, pues bueno, es donde vamos a meter fluidos, pero siempre viendo qué tanto es el fluido que realmente nosotros tendríamos que estar metiendo. En la parte cardiogénica, pues bueno, tenemos frecuencias cardíacas variables, la piel va a estar fría, presión puede estar variable también, la presión de pulso por lo regular con una tendencia a la baja. Vamos a tener por ahí una onda dicrota también elevada. Y ya aquí es donde nosotros vamos a hacer uso de los inotrópicos, de los vasopresores, ¿sí? Para poder mantener una presión arterial estable, ¿sí? Recordemos que este tipo de pacientes al inicio, al igual que, por ejemplo, un shock hipovolémico hemorrágico, vamos a tener una frecuencia cardíaca elevada, pero esto solamente es un mecanismo compensatorio. En cuanto el corazón se canse, pues bueno, vamos a empezar ya con bradicardias y esto pues sin duda nos va a favorecer para que la presión arterial vaya todavía disminuyendo más de lo que de por sí la teníamos, porque precisamente por eso era la frecuencia cardíaca elevada, para poder aumentar la presión arterial sin lograr en ningún momento una presión arterial normal. Entonces, es necesario el uso de los vasopresores en el caso de un shock cardiogénico. En el caso de un shock obstructivo, pues bueno, vamos a nuevamente tener un paciente con piel fría, una frecuencia cardíaca elevada, y pues en este caso tendríamos que estar viendo si el paciente tiene un taponamiento cardíaco, pues bueno, un drenaje pericárdico, el meterlo a una sala de hemodinamia para alguna colocación de stent, ¿sí? El hacer una trombectomía, tal vez, ¿sí? En el caso de un shock distributivo, pues bueno, saber exactamente hacia dónde va esta situación. Ya es un paciente con sepsis. Vamos a ver de qué partida estamos hablando la sepsis, encontrar de dónde es el foco de infección. Vamos a tener un paciente que va a tener fiebre, vamos a tener una frecuencia cardíaca elevada. Obviamente, al tener fiebre, pues vamos a tener una piel caliente. Y en este caso, pues nuestra onda de crota va a estar hacia abajo completamente, ¿sí? Ya vamos a tener que hacer uso de antibióticos de amplio espectro, obviamente preferentemente hacer uso o tomas de cultivo previos a la administración de cualquier antibiótico para nosotros poder saber cultivar muy, muy, muy bien a este paciente previo a cualquier abordaje para poder saber hacia dónde vamos a ir este, hacia qué dirección tendríamos que ir, ¿no? El uso de vasopresores para poder mantener una frecuencia cardíaca y una presión arterial adecuada, recordando que en el caso de un paciente de sepsis, nuestra presión arterial media tendría que estar por arriba de 65 y ojo, solamente en pacientes de sepsis. Sin embargo, en un paciente, por ejemplo, yéndome hacia otro punto de paciente crítico, pero en este caso neurológico, tendríamos presiones arteriales medias entre 70 y 90, no menores a 70. Sin embargo, dentro de paciente séptico, hablamos de presiones arteriales mínimo de 65 para poder estar pensando en que tenemos por lo menos a nuestro paciente hipoperfundido. Si nosotros lográramos tener unas presiones arteriales medias por entre 70 y 90, pues bueno, estaríamos con un paciente bastante, bastante optimizado. Y pues bueno, esto realmente es como que lo más importante que nosotros tendríamos que estar eh, pendientes para poder saber cómo llevar a nuestro paciente, para que no nos coma
dirían por acá en México, no nos coma el mandado, ¿no? El estar vigilando de manera adecuada a nuestro paciente y así no dejar que este paciente se nos vaya de las manos. Por mi parte, pues agradezco nuevamente la invitación hacia este foro. Yo soy Arturo Solano, expresidente y fundador de la Asociación de Enfermeros en Medicina Crítica y Urgencias de Guerrero. Los invito a seguirnos a nuestra asociación a través de nuestra página de Facebook, donde van a poder encontrar por ahí los diferentes eventos que tenemos. También en nuestra página de YouTube, donde van a poder ver todas las sesiones académicas que hemos tenido. Nosotros no nos quedamos con el conocimiento, al contrario, al igual que ustedes en su país nos gusta compartir el conocimiento y pues bueno, para eso está nuestra página de YouTube donde podrán ver todas nuestras sesiones académicas completamente gratis para ustedes y pues bueno, mi antecesor me ganó con la imagen, realmente yo se la robé a él. Es una imagen que me gusta mucho, que habla mucho sobre nuestro trabajo. Y pues los dejo con esta frase de Francis Will Peabody que dice que el secreto de la atención al paciente solamente está en interesarse en él. Muchísimas gracias. A usted, maestro Jesús Arturo Solano, de verdad, un tema magistral, ¿verdad? Una gran cantidad de parámetros y mediciones y signos, síntomas que deben de estar al tanto en cada una de las actividades que realizan en en el diario vivir del ejercicio de la profesión. Muy interesante realmente, es un tema bastante profundo. Gracias por compartir sus conocimientos, de verdad que para nosotros es un enorme gusto haber contado con su presencia el día de hoy, acá como conferencista, compartiéndole pues, a un número considerable de personas que están en las en los diferentes medios por donde transmitimos nosotros el, este evento, ¿verdad? Que se hace, pues por lo general 2 veces al mes para pues estar actualizando y capacitando a cada uno de los profesionales de del colegio profesional, ¿verdad? Muchas gracias de verdad por su aporte y apoyo hacia nuestro gremio y pues solo para comentarle que hay una gran cantidad también de comentarios en nuestras redes. Dice, excelente tema, gracias por compartir su conocimiento. Muchas gracias, excelente disertación. Saludos desde Coyabás, Quiché. Muchas gracias. Alguien menciona por acá, excelente tema. A veces las enfermeras en cuidado crítico no le damos importancia a la pletismografía sin valorar toda la información que nos proporciona en la valoración del cuidado del paciente crítico. Saludos de diferentes partes del país que hay y muchos con el comentario de excelente tema. Me imagino que también en las otras redes a las que yo no tengo acceso en este momentito, pues Magíster Odilia o licenciada Loren han de tener acceso por ahí, pero una serie de comentarios pues agradeciendo esta magistral conferencia. Muy agradecidos, no sé si alguien tiene de los miembros de la comisión algún comentario por ahí, si no, damos paso, no sé si Magíster Odi o Lick Loren, si no, vamos a dar paso al agradecimiento programado para esta noche. Muchísimas gracias. Sí, pues viendo aquí el gran aporte, maestro, que usted nos ha hecho el día de hoy, excelente. El que nosotros como enfermería de cuidado crítico reconozcamos la importancia de poder detectar las complicaciones que está presentando el paciente, ¿verdad? Y el aporte que nosotros podemos dar. Usted decía algo tan importante. Antes se hacía lo que el médico decía, ¿verdad? Claro, somos un gran equipo de trabajo, pero ahora con una enfermería especializada en cuidado crítico, como usted lo mencionaba, nosotros hacemos aportes y aportes muy importantes para la recuperación del paciente. Acá muchos comentarios le agradecen mucho estos conocimientos que usted nos ha impartido el día de hoy, tan valioso tema, dicen. Gracias por compartir sus conocimientos. Le envían a decir también que Dios le bendiga
por el tiempo y por este aporte que usted nos ha dado el día de hoy. Muchísimas gracias. Al contrario, el agradecimiento es de mí hacia ustedes. Muchas gracias, maestro Solano. Entonces vamos a dejar en el uso de la palabra a la licenciada Lorena, que va a presentar el agradecimiento hacia su persona. Bueno, Magister Jesús, le queremos dar gracias en esta noche por la presentación que nos dio, los conocimientos nuevos, refrescamiento de muchas cosas que teníamos. Y en nombre del Colegio de Profesionales de Enfermería de Guatemala, a través de la Comisión de Actualización y Capacitación Profesional, se otorga el presente diploma al Magíster Jesús Arturo Solano Salvidar por su disertación en la conferencia virtual Manejo de complicaciones del paciente crítico, realizada en Guatemala el 27 de junio del 2024 con una duración de 2 horas crédito. El reconocimiento está firmado por la magíster Rutilia Pérez, que es presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Enfermería, y también por la magíster Odilia Pérez Camposeco, que es coordinadora de la Comisión de Actualización de Capacitación Profesional. Le queremos dar las gracias por la disertación de esta noche y los nuevos conocimientos, y entre los comentarios están muchas felicidades por el tema y que siga adelante y que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, entonces le agradecemos infinitamente, maestro Jesús Arturo. Gracias por su tiempo. Yo sé que es una persona muy ocupada, pero gracias por haber compartido con nosotros sus conocimientos y experiencias aunadas a ese conocimiento, que es lo que generan, dan esa fortaleza a esas disertaciones de alto nivel que ustedes el día de hoy nos presentaron. Así que muchas gracias a cada uno de los que participaron el día de hoy. Voy a dejar en el uso de la palabra entonces a bueno, ya creo que estamos concluyendo con la actividad. No toca más que pues despedirnos esta noche de este webinar. De verdad, como todos los anteriores, este no es la excepción. Todos aportan una gran cantidad de conocimiento. De nosotros depende el uso que podamos dar de la información que obtenemos, del conocimiento, de la actualización que obtengamos en el ejercicio diario de nuestra profesión. Así que muchas gracias a todos, gracias a nuestros disertantes, gracias a la comisión y muchas gracias a cada uno de ustedes que estuvo conectado desde su lugar de trabajo, desde los diferentes rincones de nuestro país, que dedicaron este tiempo a recibir esta capacitación. Les deseamos una excelente noche y solo recordándoles a aquellos que pudieron inscribirse para el Congreso Nacional de Enfermería, nuestro cuarto congreso, que será en Quetzaltenango los días 3, 4 y 5, que sabemos que han habido inclemencias por cuestiones puramente climáticas, ¿verdad? Pero creo yo que pues ya se va mejorando las condiciones y creo que vamos a poder reunirnos allá sin ningún problema. Todo está calculado para que pues se realice dicho evento y pues será un honor poderles saludar personalmente a cada uno de ustedes allá en la ciudad de Quetzaltenango, en la ciudad altense, en el altiplano occidental. Así que muchas gracias, muy buenas noches, hasta la próxima.